Jara desde Quito, Ecuador. Estoy estrenando mi blusita, es tejida con hilo turco. No sé si ustedes se acuerdan que hace un tiempo yo les tejí una linda chaqueta con este mismo hilo, pues ahora vamos a hacer una linda blusa. Yo sé que les va a gustar, es súper fácil, así que manos al tejido. Aquí tengo este hilo, miren qué bonito, miren sus matices. Es Alice Diva Batik, el color 4603. Cada ovillo tiene 100 gramos. Y yo voy a utilizar 3 ovillos, que serían 300 gramos. Voy a tejer con un crochet de número 3.5. Voy a utilizar aguja lanera, tijeras. Vamos a usar también 12 argollitas doradas y una pinza para bisutería. Siempre voy a tener a la mano mi cinta métrica. Empezamos el primer granny y lo hacemos de esta manera. Este es el primer nudito que no cuenta y tejemos 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que tenemos las 10 cadenitas, vamos a cerrar en la primera con punto deslizado. Subimos con 3 cadenitas, que sería el primer punto, y tejemos 23 puntos altos para completar 24 puntos. Una vez tejidos 24 puntos, voy a buscar la primera cadenita y cierro con punto deslizado. Voy a subir una cadenita que sería el primer medio punto y luego tejo 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el mismo espacio tejo medio punto. Ahora vamos a tejer 5 medios puntos así. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, medio punto sobre cada punto anterior. En el punto 6 tejo medio punto, tejo 7 cadenitas, 7, y ahí mismo medio punto. Luego tejo 5 medios puntos seguidos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el sexto medio punto y 7 cadenitas. 4, 5, 6, 7 y en el mismo espacio medio punto. Ahora 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el sexto medio punto y 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el mismo espacio medio punto y luego 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tejer 6 puntos altos dentro del espacio donde tejí las cadenitas. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora voy a tejer 1, 2, 3 cadenitas, me devuelvo hacia atrás y paso el crochet por aquí y tejo punto deslizado. Tejo de nuevo 6 puntos altos.
Y ahora voy a contar 1, 2 y en el tercero tejo medio punto, 7 cadenitas. En el mismo espacio, medio punto. Ahora paso directamente al siguiente espacio tejiendo 6 puntos altos. Tejo 3 cadenitas y me devuelvo hacia atrás pasando por aquí el crochet y tejo punto deslizado formando una lagrimita. Tejo 6 puntos altos. Y cuento 1, 2, 3. Tejo medio punto y 7 cadenitas. En el mismo espacio vuelvo a tejer medio punto. Luego en el espacio siguiente tejo 6 puntos altos. Tejo 1, 2, 3 cadenitas y me devuelvo hacia atrás. Paso el crochet, paso el hilo y paso. Y miren, ahí está una lagrimita y luego tejo 6 puntos altos. Voy a pasar 1, 2 y en el tercero tejo medio punto y luego 7 cadenitas. En el mismo espacio tejo medio punto y luego al espacio siguiente 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora tejo 3 cadenitas, me devuelvo hacia atrás tomando los 2 hilitos, paso, paso y vuelvo a tejer 6 puntos altos. Cuento 1, 2 y en el tercero medio punto y tejo 7 cadenitas y ahí mismo tejo medio punto. Me deslizo en el punto siguiente, vamos a recortar y este punto que queda lo voy a pasar hacia atrás para que quede mejor el terminado. Ahí y remato. Y está listo mi primer granny. Vamos a tejer el segundo granny, pero a partir del segundo ya vamos a ir uniendo hacia acá todos los grannies que necesitamos para este trabajo. Entonces vamos a repetir el inicio, que son 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Viendo que esté rectita las cadenitas, voy a cerrar con punto deslizado y luego subo 3 cadenitas. Sería el primer punto. Luego voy a tejer 23 puntos altos
Una vez tejidos los 24 puntos, busco la primera cadenita del primer punto y cierro con punto deslizado. Subo una cadenita que sería el primer medio punto y tejo 7 cadenitas. Luego en el mismo espacio tejo medio punto y tejo 5 medios puntos seguidos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 7 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el mismo espacio tejo medio punto y luego 5 medios puntos seguidos. En el punto número 6 vamos a tejer medio punto, 7 cadenitas, 6, 7 y medio punto ahí mismo. Es súper facilito, amigas, pero de todas maneras todo el procedimiento les voy a dejar en mi blog. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. En el punto 6 tejemos medio punto y 7 cadenitas. Y ahí mismo medio punto. Tejemos los 5 medios puntos siguientes. Y ahora tejemos 6 puntos altos. Aquí vienen 3 cadenitas, pero como ya nos toca unir, vamos a hacer 1. Tomamos nuestro granny anterior y pasamos por la lagrimita, el crochet, tejemos la segunda y la tercera cadenita, nos devolvemos hacia atrás, pasamos el hilo, pasamos y tejemos 6 puntos altos. Ahora voy a contar 1, 2 y en el tercero tejo medio punto, tejo 1, 2, 3 cadenitas, me voy al espacio de las cadenitas, paso y tejo el punto de unión y las 3 cadenitas siguientes. ¿Sí? Van a ser 7 cadenitas igual que acá, sino que la cadenita cuarta es la que une. Y ahí mismo cierro con medio punto. Luego voy a tejer en la siguiente 6 puntos altos, y tejo una cadenita. Me voy a la siguiente lagrimita, paso el hilo y tejo las 2 cadenitas que siguen, 1, 2. Me voy hacia atrás, paso el hilo y tejo 6 puntos altos. Y miren, ya está unido en este lado mi granny. Ahora de este lado termino de hacer lo mismo que hice acá. Voy a saltarme 1, 2 y en el tercero
medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas y medio punto ahí mismo. Luego tejo 6 puntos altos, la lagrimita hasta terminar. Ya terminé mi granny y ahora voy a deslizarme al punto que viene. Vamos a cortar. Y para que quede mejor el terminado, en el punto que viene, paso hacia adentro y remato. Y de la misma manera van a ir uniendo los siguientes grannies hasta completar una fila con 6. Ahora vamos a unir la segunda vuelta para que luego hagan ustedes lo demás. Yo me adelanté a hacer el proceso del inicio de mi granny hasta la primera cadenita. Ahora me voy al primer granny y busco su lagrimita de este lado. Paso el crochet y ahí voy a tejer la cadenita de unión y la siguiente cadenita que completa 3. Paso hacia atrás el crochet, paso el hilo y paso y tejo 6 puntos altos. Luego cuento 1, 2, 3 y tejo medio punto. Tejo 1, 2, 3 cadenitas y voy a buscar las cadenitas del medio. Paso, tejo mi cadenita de unión y tejo 3 cadenitas. Y en el mismo espacio voy a tejer medio punto. Me voy al siguiente espacio y tejo 6 puntos altos. Una cadenita y me voy a la siguiente lagrimita. Paso, tejo 1, 2 cadenitas, me voy hacia atrás, paso y paso y tejo los siguientes puntos altos, que son 6. Voy al tercer espacio y tejo medio punto, 7 cadenitas. En el mismo espacio medio punto. Luego paso al siguiente espacio y tejo 6 puntos altos. Una, 2, 3 cadenitas, me voy hacia atrás para tejer mi lagrimita y luego 6 puntos altos. Luego me voy al tercer espacio y tejo medio punto y 7 cadenitas. En el mismo espacio medio punto y voy a terminar la punta que viene de la misma manera que ya hice aquí. Me adelanté a tejer el segundo granny y a partir del segundo la unión va a ser a los dos lados. He tejido la primera parte del granny, ya está en la cadenita y luego uno a la lagrimita de este granny.
sigo con el procedimiento, los puntos altos de aquí, luego las cadenitas, 1 y así este lado también. Luego termino el granny y así voy a seguir uniendo el resto, tejiendo 2 piezas con 6 grannies de alto y 8 de ancho. Bien, así es como deben quedar mis 2 piezas rectangulares. De alto son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grannies. Y de ancho son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así es como debe quedar. Ahora les voy a indicar cómo hacer la parte de la unión para el cuello y vamos a hacer el resto de nuestra prenda. He dejado un espacio prudente para el cuello. Y de cada lado solamente he unido 1, 2 y la mitad de otro granny. Tanto de este lado como de el otro. ¿Sí? Miren, 1, 2 y hasta la mitad del otro. Quedando libres 2 en el centro y la mitad del siguiente, obviamente. ¿Sí? Y ahí está, de lado y lado, listo mi cuello. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle forma al cuello. De esta manera. Me voy por acá. Y voy a tejer. Una cadenita y 2 medios puntos. Dentro de las cadenitas. Ahora me voy a ir sobre cada punto alto tejiendo medio punto. Así. Así. Ahora, aquí están las 2 lagrimitas. Dentro de cada una tejo medio punto. Así. Y luego me voy a cada punto alto, tejiendo medio punto. Así. Ahí. Ahora, aquí tengo las cadenitas que no uní del otro lado. Ahí voy a tejer 3 medios puntos. Y luego salto a los puntos altos para seguir sobre ellos de la misma forma, con medio punto. Vienen las lagrimitas que están unidas y dentro de cada una tejo mi medio punto. Luego vienen los puntos altos. Luego vienen las cadenitas y tejo 3 medios puntos sobre cada punto alto. Así. Las lagrimitas que están unidas
Miren cómo queda. Muy bonito. Así. Aquí me topo ya con las cadenitas de unión de los grannies de cada lado. Vamos a poner de igual manera 3 medios puntos dentro de cada cadenita y vamos a ir tejiendo el otro lado del cuello de la misma manera como ya les indiqué acá. Una vez que está terminada la primera vuelta, voy a ir al primer medio punto y cierro con punto deslizado. Subo una cadenita y voy a seguir tejiendo con medio punto esta vuelta. Termino y voy a tejer una vuelta más, es decir que el cuello va a tener 3 vueltas de medio punto. Una vez que he tejido 3 vueltas de medio punto, vamos a cerrar. Y esta vez lo hago con el crochet por la parte de atrás del primer punto de comienzo. Entonces, paso el hilo. Vamos a recortar. Cierro y eso es todo. Luego ya pierdo este hilito con mi aguja lanera. Ahora, al igual que hice en el cuello, vamos a poner asimismo un borde en cada lado. Pongan atención. Paso el hilo en la lagrimita y subo con una cadenita. Y luego voy a tejer medio punto sobre cada punto anterior. Así. Y luego cuando voy donde están las cadenitas, tejo 3 medios puntos. Sobre cada punto anterior tejemos medio punto. Y luego nos toca cada lagrimita que está unida y tejemos medio punto en cada una. Luego nos toca sobre cada punto alto medio punto. Luego vienen las cadenitas y tejemos 3 medios puntos. Y así voy a terminar este borde hasta la primera lagrimita. Ya nos vemos. Miren amigas, qué fácil es este chaleco. Ya terminé mi vuelta de medio punto y he regresado
con otra vuelta igual, es decir, medio punto sobre medio punto. Ahora voy a cerrar 3 grannies para que los otros 3 me queden libre para mi brazo. Entonces vamos a cerrar de esta manera. El hilo lo voy a colocar detrás de la cadenita y me voy a ir por acá, tomando en cuenta la costillita. Paso el hilo y ahora voy a ir tomando solo las costillitas de la parte de atrás de cada punto, así, aquí y esta de acá. Paso el hilo y listo. Costillita, la costillita de acá, paso el hilo procurando que se tomen las 3 cadenitas. Costillita, costillita del otro lado, paso con cuidado procurando que las 3 cadenitas se hagan una sola con el paso del hilo. Costillita, costillita del otro lado, paso y listo. Vamos por acá, así, y paso. Costillita, costillita del otro lado y tejo, así. Siempre procuren no apretar mucho para que en esta parte central no quede muy fruncido, sino que quede bien, a lo que ceda el hilo. Vamos entonces a continuar. Costillita, costillita, paso, costillita, costillita, paso, así. Súper facilito, amigas. Y sigo uniendo mi tejido hasta que lleguemos por aquí. Aquí, en la mitad entre cada grupo. Vamos casi ya terminando. Así. Ahí. Costillita, costillita, paso. Y listo. Está ya en el punto del medio en la unión de cada grupo de granito. Ahora vamos a pasar un borde de medio punto por alrededor de lo que va a ser nuestra sisa y me voy directo al punto que sigue. Aquí está la costillita
del último punto y ahora tomo el punto siguiente de manera normal para tejer todo el punto. Así, medio punto sobre medio punto. Hasta que lleguemos del otro lado. Ya estoy terminando el borde con medio punto y para cerrar voy a hacer lo siguiente. Vamos a recortar y este último punto no va tejido porque ahí voy a pasar el hilo así hacia abajo. Ahí cierro y voy a perder el hilo con un pequeño remate. Vamos a rematar. Apretó bien y ahora vamos a perder el hilo. Me voy por aquí. Así. Me encanta cómo está quedando mi chalequito. Y obviamente todo va a depender también del outfit con el que acompañe. Ya van a ver ustedes luego cómo me quedó. Ahí. Y vuelvo por aquí de nuevo a fin de que el hilo quede completamente camuflado y no se vaya a soltar por nada. Ahí. Listo. Entonces ese poquito ya podemos recortar. Obviamente el mismo procedimiento va del otro lado. Miren cómo queda aquí el espacio de nuestra sisa, al igual que del otro lado. Ahora le vamos a poner unos pompones en la parte de abajo. Bien, yo me adelanté a ponerle
unos pompones en cada espacio donde están las cadenitas de cada florcita, tratando de que los colores, como es matizado, coincidan con cada granny, con cada florcita. Miren, así, para que se vea más bonito. Obviamente van a ser 12 pompones porque son 12 las florcitas de granny que están en total en mi chaleco. Entonces, he dejado uno para hacerlo juntas. Y he utilizado el cartoncito de mi pinza de bisutería, que tiene 7 centímetros. Veamos, 7.2. Procuren usar un cartoncito o una regla que sea del mismo tamaño. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a montar 20 vueltas en el cartón de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Recortamos con mucho cuidado. Ahora voy a tomar una tirita que sea más o menos del mismo tamaño, pero siempre le voy a dejar un poquito más largo por los nudos que voy a poner. Ahora con una aguja lanera voy a pasar el hilo para poder asegurar, así, que quede bien templadito de los dos lados, ahí, y listo. Entonces lo que hago es igualar el hilo y voy a hacer 2 nuditos, procurando que quede bien apretado. Ahí. Y listo. Vamos a soltar. Y luego, con cuidado, voy a procurar que los nudos me queden de el otro lado, para que quede un trabajo más bonito, desde luego. Ahí. Paso este otro hilo por acá y vamos a tomar el arito de bisutería con la pinza. Abro un poquito y paso por aquí. Ahí. Voy a tomar las cadenitas y paso por ahí. Cierro el arito, procurando que esté bien, que no quede ni un solo espacio, para que luego no se suelte el pompón. No le van a aplastar mucho porque si no se va hacia un lado el arito. Entonces, una vez que está listo, vamos a terminar de armar nuestro pompón. Estos hilitos, que son los que van en el medio donde está el aro,
voy a asegurarlos y obviamente ese seguro queda en la parte de adentro de nuestro pompón para que no se note. Ahí. Entonces ahora simplemente lo que hago es tomar otro poco de hilo. Tiene que ser del mismo largo para que quede bien. Más o menos voy a dejar un centímetro, puede ser, más o menos así, ahí. Y vamos a templarle bien sin que jalemos para que no se suelte el aro. Entonces pongo el hilo así y vamos. Voy a dar unas 3 vueltitas. Y esto tiene que quedar súper apretado, lo más apretado que pueda. Ahí. Vamos a amarrar. Bien. Así. Y otro nudito por si acaso. Eso es todo. Ahora voy a recortar con mi tijera grande porque con la pequeña es un poco difícil. Entonces vamos a hacer esto así, ahí, y peinamos bien nuestro pompón recortándole para que quede igualito. Ahí tiene que quedar bien bonito. Y eso es todo. Miren cómo queda, qué bonito. Y así es como ha quedado todo el contorno de mi blusita. Está terminada, pero aquí por cuestión de espacio no pueden apreciar bien. Así que dentro de poco ya les voy a mostrar cómo me quedó. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper linda? A mí realmente me encanta porque es súper cómoda, y ahora que aquí en el Ecuador, así como en algunos países de Latinoamérica, sé que está haciendo un calor pero terrible. Yo ya no aguanto más y me tengo que bañar siquiera unas 3 veces en el día porque está tremendo el calor acá. De hecho, en el sector donde yo vivo es un clima cálido, pero con este temporal está terrible. Realmente nos estamos incendiando. Yo ya estoy aquí queriendo ver cómo consigo un ventilador, porque si no, nos vamos a asfixiar. Y bueno, pues, amigas, cuéntenme qué les pareció esta linda blusa. ¿Qué desean tejer ustedes los martes de moda? Yo a todas trato de leerles, así que déjenme los comentarios para tener más ideas y tejerlas con ustedes. Si les gustó el video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. Yo no les canso más porque estoy preparando algunas cositas. He tenido en pausa mi canal por los problemas que les había indicado anteriormente acerca de los reclamos abusivos de derechos de autor, y he estado en esas
tratando de quitar esas pistas y dejarles así. Así que si de mis videos anteriores ustedes ven que a ratos queda en silencio y yo estoy solamente ahí movilizándome y hablando, es por esta razón, porque está silenciada la pista y en los subtítulos van a poder saber y entender lo que estoy diciendo. Así que pues amigas, yo no les canso más y ya nos vemos en los siguientes videos. Bye.